Bueno, retrocedo un poquito en Daniel 11:40, antes del último audio que había mandado. eh, yo arrancaba con el- la primera frase donde dice, pero al cabo del tiempo, es decir, o en el tiempo del fin. Pero en el tiempo del fin o al cabo del tiempo, según la versión, es lo mismo. Eh, ese tiempo es como la mayoría. Entiendo que es en el año 1798, 1798 después de Cristo, o sea, cumplimiento de los 1260 años em, de la profecía de Daniel 7:25, em, Apocalipsis 11, 2 y 3, 12, 6 y 7, 13, 5, que van desde el año 338 después de Cristo hasta el año 1798. Dice la palabra después de eso, digamos, dice, pero al cabo del tiempo, nos dice, el rey del sur contenderá con él. Entonces, volvemos a los actores. Hasta el versículo 39, el rey del norte es el papado, ¿sí? Todos los otros versículos es innegable, es indiscutible, digamos, que el papado ha continuado siendo el rey del norte hasta el versículo 39. En el versículo 40, pero al cabo del tiempo, es decir, 1798, el rey del sur contenderá con él. Eh, el rey del sur, en este caso, es Francia, ¿sí? Eso estaba en el otro audio que se me lo borró. Eh, ¿Por qué es Francia? Es decir, ¿cuál es la estructura eh, de esta presentación? Eh, volvamos nuevamente. La estructura de esta presentación es el rey del norte en sus inicios como los seleucidas. Luego pasan a eh, el Imperio Romano desde el versículo 14 y eh, desde el versículo 31 y 36 empezamos con el papado. Em, Luego, desde el 40 al 45, continúa siendo el papado, digamos, hasta el fin, como la estructura, digamos, de las otras profecías, ¿no? Y el rey del sur, retrocedemos nuevamente, el rey del sur en sus inicios ha sido de la línea de los Ptolomeos, ¿sí? Es el primer rey del sur en Daniel 11. Eh, Luego acá en 1798 el rey del sur es Francia, ¿sí? Yo identifico, digamos, al rey del sur como Francia. Y para el final de los tiempos, o desde el versículo 3, eh, yo veo que el rey del sur es Egipto, ¿sí? Perdón, el rey del sur es China. Ahora bien, para poder entender en esta exposición, tenemos que tener un criterio del rey del sur, es decir, no podemos aplicarle a cualquier poder el rey del sur. Entonces, yo tengo eh, cuatro, cuatro puntos para poder eh, colar, podríamos decir, o diferenciar si una potencia, un poder, eh, es el rey del sur, ¿sí? Entonces, en primer lugar, yo tengo que el rey del sur es una potencia mundial, ¿sí? Entonces, si tomamos
el caso del primer rey del sur, entonces ellos estaban al nivel, tenían ejército propio, tenían armas, estaban al nivel del rey del norte, en el caso, digamos, de los seleucidas. Los seleucidas, los ptolomeos estaban al mismo nivel. Luego viene otra potencia que es el Roma Imperio, ¿sí? Estaban al nivel también de Roma Imperio, pero obviamente uno tenía que ganar. Entonces, Egipto es primeramente potencia mundial, es decir, cuenta con su ejército propio y en los tiempos modernos tiene que también ser potencia mundial, ¿sí? Entonces, si las estadísticas no te dan una tierra para decir, bueno, la tierra de Egipto en este año es el Egipto literal, eh, entonces, pero es potencia mundial, no. Entonces no lo podés, digamos, aplicar a las tierras de Egipto solamente en el tiempo final. No podés hacer la aplicación, digamos, porque no es potencia mundial. Es decir, no, Egipto se ha levantado contra Francia. ¿Con qué? Ya había mencionado la diferencia. ¿Con qué se ha levantado? Con espadas, con flechas, con arco. Y ellos los otros digamos, vienen con cañones, con mosquetes, con pólvora. Entonces, tiene que ser potencia mundial. El segundo punto es que Egipto, la característica de Egipto es que es atea, ¿sí? Entonces dice en Éxodo capítulo 5, versículo 23, y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Eh, eso, eso es una característica, digamos, de Egipto, el ateísmo. El tercer punto es que es potencia económica. Eh, es decir, tiene riquezas. ¿Qué es lo que hacían, digamos, el Imperio Romano? El Imperio Romano eran por decir, unos vivos. Otras naciones trabajaban, ellos los conquistaban, los sometían y bueno, se abastecían, digamos, de los recursos, de las riquezas de esas naciones, ¿no? Para la comodidad de ellos. Entonces, Egipto en ese momento era una tierra súper, súper rica, eh, tenía muchísimos recursos naturales que le servían al Imperio Romano. Entonces, en el tiempo del fin, también tiene que ser potencia económica, eh, pero no decir, bueno, no, si Egipto controla el canal de Suez, pero eh, estadísticamente es potencia económica mundial y no. Entonces, no le podés aplicar a una tierra, a la tierra literal de Egipto. Em, o al Estado o al gobierno, digamos, que lo controla y lo domina. Se tiene que ser potencia para que sea realmente, reúna los requisitos, tiene que ser potencia económica. Y luego, el último punto es el cuarto, de que el rey del sur tiene potencias aliadas. Estas potencias aliadas, ¿de dónde las saco yo? Estas potencias aliadas las saco eh, de la interpretación de 1143, en donde dice, y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto. Eso es potencia económica, ¿sí? Entonces, el rey del norte se va a apoderar de la economía mundial, o sea, ya maneja la economía mundial, pero hay una potencia económica que está en el último tiempo está pisando fuerte. Entonces, el último
los últimos movimientos de este poder rey del norte es dominar la economía mundial. Sí, por eso es que acá en el versículo 43, a mi entender, no se ha cumplido, a menos que haya información que yo desconozca, ¿sí? De secretas, digamos que a lo mejor ya, capaz que ya tienen el control. Entonces acá dice, y se apoderaron los tesoros de oro y plata y todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y Etiopía le seguirán. Este le seguirán es se hacen una mala interpretación. ¿Cuál es la interpretación, digamos, que hacen? No, dicen, no, se apoderará de los oros, se apoderará de las cosas preciosas de Egipto, es decir, va a haber una conquista de Egipto, va a haber una invasión de Egipto, y los de Libia y Etiopía le seguirán. Es decir, que Libia y Etiopía van a ser conquistados. Esa es la lectura, digamos, que hacen, ¿sí? Pero en comparación de texto, cuando vos buscas esta palabra, que es la forma correcta, digamos, de analizar y leer la Biblia, vos buscas y te encontrás con versículos que te explican qué es lo que significa esto. Le seguirán. Entonces acá en 2 de Crónicas 12, 2 al 3 te dice: y por cuanto se habían rebelado contra Jehová en el 5.º año del rey Roboam, subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén, con 1.200 carros y 60.000 hombres de a caballo. Mas el pueblo que venía con él de Egipto, esto es, de libios, suquienos y etíopes, no tenía número. De acá yo saco que le seguirán representa al respaldo militar, respaldo bélico que le hace Libia, Etiopía y otras naciones. Y le hacen un respaldo, como son potencia. ¿Por qué son potencia? Porque dice en la última parte del versículo 3, dice, estos libios y suiqueños no tenían, no tenían número, ¿sí? Más el pueblo que venía, en otras versiones dice, más el pueblo que le seguía a Egipto, estos son los libios, y suiqueños y etíopes, no tenía número, ¿sí? Entonces, el le seguirán no significa que el rey del norte conquista Libia y Etiopía, sino significa que representan a potencias mundiales y respaldan. ¿A quién van a respaldar? En este caso ya no a Egipto, sino van a respaldar a el rey del norte, ¿sí? Ese, digamos, es otro punto para hacer una discriminación de quienes no pueden ser rey del sur. Entonces, si analizamos a 1798, sin duda alguna, que el rey del sur es Francia, ¿sí? No, yo no lo presento, digamos, a Francia como rey del norte, como otros lo presentan, o este grupo también, sino a Francia como rey del sur. Francia es el que eh, ataca al papado en el año 1798, ¿verdad? Al fin de los 1260 años. Entonces, Francia era potencia militar para ese entonces, 1798. Francia era atea, ¿sí? Los dice eso el conflicto de los siglos. Y Francia, bueno, en ese momento, digamos, no tenía naciones aliadas, o tal vez sí, la verdad que no recuerdo el detalle. Eh, y también, obviamente, al ser potencia, digamos, es potencia económica. Pero esto no se ve, no se destaca tanto en esos tiempos, sino más en el tiempo al fin. Lo más destacable, digamos, de Francia es que era potencia militar, era potencia mundial,
en ese momento y potencia y atea. ¿Sí? Em, entonces, Francia es la que le da la herida de muerte al papado, eh, le quita los poderes temporales al papado. ¿Sí? Entonces, si nosotros tuviéramos que comparar, o si tuviéramos que ver qué es lo que dice el espíritu de profecía, Diego lo cita, digamos, a Francia, digamos, del espíritu de profecía, pero como rey del norte, pero resulta, digamos, que tiene características del rey del sur. Entonces, es indudable que el cumplimiento de Daniel 11:40 es al papado siguiendo en el trono como rey del norte, y rey del sur contiende con él, es decir, esto es Francia, que también cumplimiento de Apocalipsis 13:3 le da la herida de muerte. ¿Qué es lo que pasa con Francia? Esto lo cita el conflicto de los siglos, ¿sí? En donde el conflicto de los siglos nos dice: fue Francia quien depuso el poder temporal al papado, levantándose contra este sistema, le quitó lo que el dragón le dio a la primera bestia, el poder, el trono y su autoridad. Ahora bien, lo hizo como nuevo rey del norte o como nuevo rey del sur. Eso es mío. Una de las características más destacadas del rey del sur original literal es el ateísmo, y Faraón respondió: ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Éxodo 5:2. Esto está muy relacionado a Francia, ya que la historia y el mismo Apocalipsis apuntan a una bestia que sale del abismo y que tiene, en sentido espiritual, características de Egipto y Sodoma. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Apocalipsis 11:7 al 8. Ahora bien, la profecía de Apocalipsis 11 nos habla de los dos testigos que profetizaron por 42 meses, y al término de este tiempo, esta bestia les hizo guerra. Este tiempo profético es el mismo que Daniel, de los 1260 días de Daniel, 7:25, Apocalipsis 11, 2 y 3, 12, 6 y 7, 13, 5, que van del año 538 a 1798. Es decir, que por una parte en esta fecha Francia ataca al papado y también a los dos testigos. Son la palabra de Dios, el mundo antiguo y Nuevo Testamento, en el Antiguo y Nuevo Testamento. Digamos, los dos testigos son la palabra de Dios, el Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces, acá dice, ya en el conflicto de los siglos: los 1260 años de dominio temporal del Papa, que comenzaron en el año 538 después de Cristo, debían terminar en 1798. En dicha fecha entró en Roma un ejército francés que tomó preso al Papa, el cual murió en el destierro. A pesar de haberse elegido un nuevo Papa al poco tiempo, la jerarquía pontificia no volvió a alcanzar el esplendor y periodo que antes tuviera. Esta potencia nace más o menos cuando la bestia anterior, gobernada por la cabeza papal, es llevada en cautiverio o cesa de ser potencia perseguidora. Esto sucedió en 1798, cuando el Papa Pío VI fue llevado en cautiverio, y desde esa fecha el papado no ha sido reconocido por el poder civil como defensor de la fe de las naciones y juez de herejes. Y bueno, continúa, digamos, el espíritu de profecía mencionando a Francia, y lo hace identificando muy claramente a
Francia con Egipto, ¿sí? Entonces, el espíritu de profecía lo nombra como rey del sur, no, o sea, no es que lo nombra como rey del sur, sino que da las características del rey del sur, eh, y da una explicación de por qué compara con estos otros poderes, ¿sí? Muy bien. Dice, Francia ha sido la única nación del mundo acerca de la cual consta en forma auténtica que fue una nación erguida en rebelión contra el autor del universo. Muchos blasfemos, autores infieles hay y seguirá habiéndolos en Inglaterra, Alemania, España y en otras partes, pero Francia es la única nación en la historia del mundo que por decreto su asamblea legislativa declaró no hay Dios. Es decir, eso es ateísmo, negación. No tiene nada que ver con ensoberbecerse, eh, ensoberbecerá, que esto es hacerse soberbio, este, exaltará, ¿sí? Sobre todo Dios, tiene muy parecida, digamos, el significado de la raíz. Entonces, yo puedo ensoberbecerme o alguien se puede hacerse soberbio llegando a ser sin la necesidad de ser ateo, ¿sí? Bueno, eso ya lo habíamos desarrollado, que el 36, 1136 no significa, digamos, ateísmo, sino más bien está al papado. Eh, Francia niega la existencia de Dios, y lo ha hecho por decreto. El historiador presenta junto al ateísmo y la prostitución de Francia, tal como lo dice la profecía íntimamente relacionada con estas leyes que afectan la religión, se encontraba aquella que reducían la unión matrimonial. Bueno, esa es la parte de eh, Sodoma, que también, digamos, le hacen la aplicación. Esto está en el conflicto de los siglos 272 y 274. Continúo con Daniel 11:40, luego de describir a Francia como el rey del sur. Bueno, ahí estaba leyendo lo que estaba exponiendo Daniel Alonso. Obviamente, digamos que Daniel 11:40, dice, y el rey del sur contenderá con él. Es decir, Daniel presenta las palabras en sus palabras. Es decir, las palabras de Daniel no son las mismas que las palabras del Apocalipsis. Simplemente, digamos, vemos cómo lo describe Daniel. Daniel dice que el rey del sur, en el caso Francia, contiende contra el rey del norte, ¿sí? En el Apocalipsis no lo menciona Francia, sino que te dice que recibe una herida mortal. Entonces vamos ubicando los cuadros, ¿sí? Una son palabras de Daniel, otras son palabras del Apocalipsis, y presentándolos tienen una alineación. Francia, en sentido literal, en sentido espiritual, dice que es Sodoma y Egipto. Al final de los 1260 años le hace guerra a los dos testigos, son la palabra de Dios, el Antiguo y Nuevo Testamento, y en la plaza, y eso tiene un cumplimiento literal. En la plaza de la ciudad dice que en sentido espiritual es Sodoma y Egipto. Muy bien, y de ahí arrancamos con, y el rey del norte se levantará con él como una tempestad con carros y gente de a caballo, y muchas naves entrarán en las tierras, inundará y pasará. Para poder continuar con esto, yo había mencionado a los jesuitas, había leído la cita del Espíritu Profecía sobre los jesuitas, y voy a agregar más información sobre los jesuitas, ¿sí? Para que podamos entender no tan solo sobre los jesuitas, y bueno, a lo mejor tal vez primeramente tendría que
exponer el objetivo de el papado desde sus inicios y entender quiénes son sus enemigos y el objetivo milenial de ellos, ¿sí? El por qué. Entonces, bueno, antes de continuar, digamos, con más de los jesuitas, mejor voy a poner el objetivo del papado. ¿El objetivo del papado cuál es? El objetivo del papado desde los inicios es ocupar Jerusalén. Es decir, que ellos quieren y han intentado una y otra vez ocupar Jerusalén en forma literal, pero Dios no se lo ha permitido, ¿sí? ¿Con quién han arrancado queriendo ocupar Jerusalén? Han arrancado inventando el Islam, ¿sí? ¿Quiénes son los inventadores del Islam? El Vaticano, ¿sí? ¿Por qué el Vaticano es el inventador del Islam? Porque ellos en sus primeros años, en los primeros siglos, querían eh, ocupar Jerusalén, ese territorio tan importante, ese lugar tan especial, es decir, es pero tan importante, especial, que es un lugar único en donde ahí se ha hecho expiación por nuestros pecados, en esa tierra. En esa tierra, bueno, ha muerto Jesús, en esa tierra ha estado el santuario, el templo. Eh, es una tierra de un valor único, ¿sí? Entonces, ellos, desde sus inicios, quisieron conquistar eh, esas tierras, pero no podían. ¿Por qué? Porque había alguien que lo estorbaba. ¿Quiénes lo estorbaban? Las iglesias ortodoxas, ¿sí? De Grecia y de Rusia. Entonces, estas iglesias, cuando se divide cuando Constantino se muda a Turquía, pone se muda a Turquía. Entonces ahí la iglesia en sus comienzos tiene una división, ¿sí? Se quedan, digamos, los papas se quedan en Roma y Constantino y la iglesia, digamos, ortodoxa se queda en Rusia. Entonces ellos no podían ocupar Jerusalén porque estas iglesias se le oponían. Entonces los enemigos, en la lista de enemigos que tiene el Vaticano, uno de esos enemigos es Rusia. La iglesia de Rusia, la iglesia ortodoxa de Rusia. Ahora bien, vamos con el tema del Islam, digamos, que están mencionando. El papado es el creador del Islam. ¿Qué ha pasado, digamos, con el Islam? Ellos necesitaban un Mesías, de acuerdo, digamos, al testimonio de Alberto Rivera. Ellos necesitaban un Mesías árabe. ¿Para qué? Para que alguien pelee por ellos y le conquiste los territorios de Jerusalén, que estaban ocupados por judíos, ¿sí? Entonces, los judíos son un estorbo, es por eso, digamos, que el papado odia a los judíos. Otro enemigo más el papado son los judíos. Entonces tenemos la iglesia ortodoxa, que se le han opuesto, no lo han reconocido, sabían que son impostores. Los judíos, los judíos originales, de sangre, digamos, judía, que no querían ceder el territorio en sus comienzos, entonces son
están en la lista de enemigos del Vaticano. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Ellos crean a Mahoma. ¿Sí? Mahoma es el fundador del Islam. ¿Por qué es que ellos crean a Mahoma? ¿Cómo hacen para crear ellos a Mahoma? Ellos lo que agarran es, le ponen una viuda, la esposa de Mahoma es una viuda católica, y le ponen también le ponen, digamos, un pariente también, que era de esta mujer, que era católica, o sea, servía a Mahoma. Entonces, obviamente, en armonía, digamos, con el diablo, a Mahoma se le presenta, digamos, el ángel dice que es el ángel Gabriel, y eh, hacen un invento, digamos, de religión. ¿Sí? Que para Mahoma Jesús es un profeta y todos, digamos, los otros son profetas, y él es otro profeta. Entonces, empiezo a citar, por ejemplo, de El Profeta, se llama El Profeta, digamos, esta revista, de Alberto Rivera, dice: el cardenal jesuita llamado Agustín Bea nos demostró la desesperación con que los católicos querían Jerusalén al final del tercer siglo, es decir, que ellos del tercer siglo ya querían a Jerusalén. Por su historia religiosa, por su posición estratégica, la ciudad santa se consideraba un tesoro precioso. Se tenía que desarrollar un plan para hacer de Jerusalén una ciudad católica. Ese es el objetivo. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Sí, toda otra parte más de cómo ellos querían en esta revista, El Profeta, página 18, dice: el Vaticano deseaba Jerusalén a toda costa debido a su importancia religiosa, pero los judíos lo impedían. Otro problema era que los verdaderos cristianos de África del Norte predicaban el Evangelio. El catolicismo estaba creciendo en poder y no toleraba ninguna oposición. Un buen número de árabes se había convertido al catolicismo y los podían usar para mantener informados a sus líderes de Roma. Los otros podían usar como quinta columna una red clandestina de espías para desarrollar el plan maestro de Roma de no dominar las multitudes de árabes que habían complementado el catolicismo romano. El Vaticano, que quería crear un Mesías árabe, alguien a quien pudieran levantar como un gran líder, un hombre con carisma, que pudiera entrenar y con tiempo unir tras sí a todos los árabes, en un ejército poderoso que llegara a conquistar Jerusalén para el Papa. Dice, página 19, en el Vaticano el cardenal Bea nos contó esta historia: una árabe pudiente, fiel seguidora del Papa, jugó un papel de tremenda importancia en este drama. Era una viuda llamada Kaijaj, ¿sí? Había dado su riqueza a la madre iglesia y se había retirado a un convento. Mientras ella estuvo allí, le dieron una tarea extraña. Su trabajo fue encontrar a un joven brillante que el Vaticano pudiera usar para crear una nueva religión y ser el Mesías para los hijos de Ismael. Pronto encontró a Mahoma y se casaron. Khadija tenía un primo llamado Waraj Kej, quien, como ella, era un católico muy fiel, tenía una influencia tremenda sobre Mahoma. El Vaticano lo puso en la delicada posición de consejero de Mahoma. Roma había hallado su hombre y el dinero no era un obstáculo. Le enviaron maestros al joven Mahoma, quien fue sometido a un entrenamiento intensivo. Mahoma devoró las obras de San Agustín bajo la enseñanza de Warakuj y llegó a ser devoto de ellas. Esto lo preparaba para su gran llamado. Satanás estaba determinado a evitar que el Evangelio de Jesucristo llegara a los hijos de Ismael. Por medio del Vaticano, Satanás cerró las puertas por siglos.
privando a los árabes de oír la luz acerca de la luz del mundo. Siguiendo órdenes del Vaticano, los árabes católicos a través de África del Norte comenzaron a propagar la historia de que un hombre grande pronto se levantaría de entre los pueblos y sería escogido de su Dios. A Mahoma, mientras tanto, le decían que sus enemigos eran los judíos. También le dijeron que los católicos eran los únicos cristianos verdaderos y que los otros que se llamaban cristianos eran impostores, impíos e hijos del diablo, a los que había que destruir. Esta enseñanza satánica se cree hoy entre los musulmanes en todo el mundo y es factor negativo en los esfuerzos alcanzados para Cristo. Cuando Mahoma comenzó a recibir sus revelaciones de vida en una cueva en Minhara, Hira, no lejos de la Meca, Warakaj, el primo católico de la esposa de Mahoma, participó intensamente en la interpretación de las visiones de Mahoma que Mahoma recibió. Y con el tiempo de todo aquello salió el libro santo del Islam, llamado el Corán, que contiene muchos de los escritos de Mahoma. Es interesante que desde el principio los musulmanes recibieron protección de reyes católicos debido a la revelación de Mahoma concerniente a la Virgen María. Pero todavía existen obras de Mahoma sin publicar. Están en manos de religiosos de alto rango, ayatolas, en la fe islámica. Cuando el cardenal Bea nos contó esto en el Vaticano, dijo: estos escritos están bien guardados porque contienen información que conecta al Vaticano con la formación del Islam. Cada lado tiene tanta información acerca del otro que si se descubriera, crearía un escándalo desastroso para ambas religiones. Cuando Mahoma murió, la religión maometana estaba propagándose desmesuradamente. Las tribus árabes nómadas unían sus fuerzas en el nombre de Alá y su profeta Mahoma. En su libro sagrado, el Corán, se tiene a Jesús como un simple profeta. Si el Papa es su representante en la tierra, este también debe ser profeta de Dios. Esto causó que los seguidores de Mahoma temieran y respetaran al Papa en su calidad de hombre santo. El Papa se movió rápidamente y promulgó bulas que permitieron a los generales árabes invadir y conquistar las naciones de África del Norte. El Vaticano ayudó a financiar aquellos masivos ejércitos islámicos a cambio de tres favores especiales. Uno, eliminar a los judíos cristianos verdaderos creyentes que ellos llamaban infieles. Dos, proteger a los monjes agustinos y a los católicos. Y tres, conquistar Jerusalén para su santidad en el Vaticano. La conquista de África del Norte había comenzado. Con el paso del tiempo, el poder de Islam llegó a ser formidable. Los judíos, los cristianos verdaderos fueron asesinados y Jerusalén cayó en sus manos. Ya era hora, nota interesante, los católicos ni sus lugares sagrados jamás fueron atacados durante ese tiempo. Ya era hora que pagaran, el Papa les pidió Jerusalén. Bueno, pero los generales árabes sentían la euforia de la victoria donde quiera que se iban. Sentían que nada podría en contra de ellos. Y elaborado, el plan del Papa comenzó a debilitarse y luego se desmoronó delante de sus ojos. Bajo la dirección de Waraquaj, Mahoma había escrito en el Corán la gran mentira de que Abraham ofreció a Ismael como un sacrificio. La Biblia dice claramente que Isaac fue el sacrificio, pero Mahoma tachó el nombre de Isaac e insertó el de Ismael. El Papa percibió que lo habían creado, que lo que había creado estaba fuera de control, cuando se enteró que los musulmanes estaban llamando infiel a su santidad. Los generales musulmanes estaban determinados a conquistar el mundo para Alá. Alá, digamos, es una diosa, Alá no es Dios, Alá es una diosa lunar, la diosa de la luna, cultura, digamos, babilónica. Y fijaron sus ojos en Europa. Los embajadores islámicos se acercaron a su santidad en el Vaticano, le pidieron bulas papales para invadir países europeos. El Vaticano estaba furioso, la guerra era inevitable.
Los poderes temporales y el control del mundo pertenecían al Papa. A este ni se le ocurrió compartirlo con quienes consideraba impíos. El Papa reunió sus ejércitos y los llamó cruzados para evitar que los hijos de Ismael conquistaran Europa católica. Las guerras duraron siglos y Jerusalén se escurrió entre las manos del Papa. ¿Sí? Entonces, ellos lo crean a Mahoma, le ponen el dinero mediante la esposa, eh, el pariente, digamos, de la esposa ayuda, digamos, a Mahoma a interpretar los sueños y a entronarlo, digamos, como mensajero de Dios, como profeta. Obviamente que Mahoma es una creación también satánica, eh, con el objetivo de que prácticamente esta gente ha quedado anulada, digamos, para el Evangelio, el verdadero Evangelio, digamos, porque los católicos les enseñó que odian a los judíos cristianos, los verdaderos judíos, los judíos cristianos. Entonces ellos tienen cerrada la mente al verdadero Evangelio. Turquía cayó y España y Portugal también fueron invadidas por las fuerzas islámicas. Años después, cuando los ejércitos musulmanes estaban aprestados en las islas de Sardinia y Córcega para invadir Italia, hubo un problema serio. Y a los católicos se les permitió ocupar el Líbano en el mundo árabe, o sea, después de que ya cesan las guerras, a los católicos se les permite ocupar el Líbano en el mundo árabe. Noten ahí cómo, por eso eh, hay que pesar todas las aplicaciones, porque es decir, no, bueno, que Egipto, Libia, y bueno, los católicos también se les permite ocupar Libia. Luego, por ejemplo, Italia también, con Mussolini, invade Libia, o todavía no recuerdo bien el dato. Dice, el cardenal Bea nos dijo que los musulmanes y los católicos acordaron bloquear y destruir sus enemigos mutuos, los misioneros de los creyentes bíblicos. Entonces, el Vaticano, junto con el Islam, ellos tienen acuerdos, ¿sí? O sea, eh, están en la misma, ellos tienen acuerdos, están unidos. El Vaticano porque quería, digamos, destruir a los cristianos de Jerusalén, los judíos cristianos, ¿sí? Eh, y entonces, digamos, ellos son creación del Vaticano, el mundo islámico. Toda la comunidad islámica ve a los misioneros creyentes como diablos que van a venir a destruir a los hijos de Alá. El Vaticano también desplegó una campaña de odio entre los árabes, musulmanes y los judíos. Antes de esto, los judíos habían vivido juntos en paz. Eh, con la Meca y el Vaticano en paz, la vieja ramera de Apocalipsis 17 y 18 puso a su jesuita a trabajar, tramando y desarrollando planes para dominar el Islam. En 1910 Portugal se estaba haciendo socialista, en todas partes aparecían banderas rojas, la Iglesia Católica enfrentaba allí un grande problema. Entonces, bueno, continúa la historia, digamos que le meten una virgen, que de ahí sale la Virgen del Fátima. Entonces, ellos tienen eh, planeado hacer aparecer a la Virgen, dice acá Rivera, en Estados Unidos, Rusia, China, tienen por etapas que van apareciendo. Dice acá, el Papa Pío XII ordenó a su ejército nazi aplastar a Rusia y la religión ortodoxa y hacer a Rusia católica. Porque la iglesia rusa, la iglesia ortodoxa rusa es enemiga también del Vaticano. Entonces están en la lista. Entonces acá el mundo islam ha sido una creación satánica, creación del diablo. Ese es los primeros que trabajan ellos.
Lo segundo, digamos, que han trabajado, y ahí, digamos, sí es cumplimiento de cómo entiendo yo el 1140, cómo entiendo yo que el rey del norte se levanta, o sea, porque sí, pero en el tiempo del fin, el rey del sur, es decir, el rey del sur como Francia, contiende, digamos, con él, es decir, con el rey del norte, el papado, y luego te dice que el rey del norte, es decir, el papado, se levantará contra él como una tempestad con carros y gentes de a caballo y muchas naves, ¿sí? ¿Cómo entiendo yo este pasaje? No que se le aplica, digamos, a ni Estados Unidos, ni, ni bueno, ninguna otra aplicación, sino yo estoy viendo acá en este pasaje eh, a la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Es decir, el Vaticano, utilizando las naciones, ¿sí?, como ha utilizado el Islam, para ir en contra de Jerusalén, contra los judíos cristianos, y en la Primera Guerra Mundial también crean, a- utilizan al primer Reich, perdón, el primer Kaiser en Alemania, y van contra el rey del sur, que seguía siendo Francia, ¿sí? Entonces ellos orquestan la Primera Guerra Mundial para que Alemania vaya contra Francia. ¿Por qué? Porque, bueno, en Francia se arma, terminan con el absolutismo, ¿sí? Y eso lo favorecía, digamos, al Vaticano. Ellos odian lo que es la democracia. No sé si lo mencioné o no sé si es el audio que perdí. Ellos odian la democracia y trabajan mucho mejor con la monarquía, con el absolutismo. Entonces, eh, Francia estaba en la lista de enemigos de ellos en ese momento, es decir, Francia desde 1798 hasta el 1400, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, sigue siendo el rey del sur, ¿sí? Y estaba en la lista de enemigos, digamos, del Vaticano. Eh, entonces, ¿qué es lo que hace? Operan con Alemania para eh, ir en contra de Francia. Esto es lo que dice Alberto Rivera en la revista Los Padrinos. Vamos a ver qué es lo que dice. Perdón, antes de ir con esa información, voy a otro dato. En este Profeta, en la página 30, dice: los árabes, en negociaciones muy secretas, le dijeron al Papa que solo lucharían para el Vaticano en España si el Papa les prometía jamás reconocer a cualquier estado de Israel que pudiera surgir. El Papa estuvo de acuerdo. El cardenal Bea nos dijo que los judíos ortodoxos y los sionistas estaban promoviendo la formación de un Estado independiente de Israel. En junio de 1994, el Vaticano por fin reconoce a Israel como nación porque quería participar en la final disposición de Jerusalén, lo cual estaría en la agenda del llamado proceso de paz. Y dice otra información más, página 32, dice: hoy el Papa todavía está tratando desesperadamente de obtener el control de Jerusalén. La meta no ha cambiado. Jerusalén caerá en manos del Papa y las naciones musulmanes lo ayudarán. El último Papa será el Anticristo, el que sabe que tendrá que huir a Jerusalén antes de la destrucción del Vaticano. Los ejércitos musulmanes y comunistas preparados para destruir a Israel atacarán
y ellos mismos serán masacrados en las montañas y los desiertos de Israel. Y acá, bueno, Rivera pone una profecía de Ezequiel 38, 1 al 3 y 39, 1 al 4. La verdad que yo nunca la había estudiado esa profecía. Si ustedes pueden comentar qué es lo que entienden de esa profecía.